Comenzar. Y ya, entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy, en este caso, como parte del análisis del proceso del virreinato, ya es en este caso el área espiritual, el área religiosa. ¿Y por qué es necesario? Ya, entonces vamos a ver la religiosidad durante el virreinato. Ahora, el autor nos comenta, ¿no? Como introducción al tema, que como parte de la conquista del territorio andino, los españoles tenían, en este caso, la importante labor de evangelizar a los indígenas, ¿ok? Esa tarea no resultó nada fácil, porque en el mundo andino ya existía todo un complejo sistema de creencias, provocando una fuerte resistencia a la nueva religión. Los evangelizadores recurrirán en este caso a muchos mecanismos para poder difundir en este caso la religión cristiana, llegando en este caso incluso a la violencia, dejando en este caso hondas huellas en nuestra idiosincrasia hasta el día de hoy. Entonces, en sí lo que el autor nos está comentando ya es que en este caso el área espiritual más bien era un campo muy importante para los invasores españoles. Ah, ¿y por qué? ¿No? Porque en este caso o sea, para poder mantener en este caso el control, el dominio sobre el territorio andino, sobre su gente, era importante en este caso infundirles, cambiar su sistema de creencias, ¿ok? Por un sistema religioso europeo. De esa manera podían, pensaban los españoles, poder en este caso lograr esa sumisión, ya, con la que, por ejemplo, en este caso, los pueblos europeos se han mantenido, ¿no? Y han perdurado durante el periodo de la Edad Media. ¿Ok? Entonces, por eso que la idea era evitar ciertas remembranzas, a ver, estamos en clase y ya no es momento de copiar ni escribir, así que me cierran los cuadernos, ¿ya? Ok, entonces, les comentaba, ok, ya que esta proyección, ya, era más que todo para poder mantener sumiso al pueblo indígena, quitarle sus antepasados, ¿no? Y de esa manera evitar las rebeliones, ¿ok? Ese era de alguna manera, el objetivo práctico en este caso de los conquistadores españoles. Han logrado ya un dominio económico, ya podían acceder fácilmente a las riquezas eh, que tenían, en este caso, las tierras indígenas. Habían logrado un dominio político, ok, ya en este caso, pero en este caso debían lograr también un dominio espiritual. Ya, y ya hemos visto en este caso que hubo también resistencia por parte del pueblo indígena, ¿no? Cuando hemos analizado en el bimestre anterior o vidas anteriores, cuando hemos visto, por ejemplo, el Taquionco, ¿no? Que fue un movimiento en este caso de reivindicación del sistema de creencias inca, ¿no? Había esa promesa de que iba a llegar un inca que iba en este caso a eliminar, a extirpar a los invasores españoles. Ahora, ¿cómo es que en este caso se ha ido cimentando, en este caso, las instituciones religiosas durante el virreinato? Primero, en este caso, se fundó el Regio Patronato, ¿ok? Que en sí fue una institución religiosa católica que dirigió las relaciones entre la corona española y las iglesias de América, permitiendo en ese caso que en los virreinatos la iglesia estuviera dirigida por los reyes católicos, ¿ok? Los sumos pontífices, o sea, en este caso el Papa, ya los papas de ese tiempo, otorgaron a los reyes de España una serie de facultades conocidas como con el nombre oficial de Regio Patronato.
con la finalidad, en este caso, que la corona española dirija la iglesia en América, sin mucha interferencia de la Santa Sede. Entonces, las principales facultades fueron el derecho de poder enviar misioneros a América, el derecho de recibir diezmos, el derecho de elegir a las autoridades eclesiásticas, como por ejemplo los obispos, ¿no? De esta manera, la corona española tenía dominio sobre la estructura religiosa en sus territorios, ¿ok? Recordemos que en este caso esas alianzas no son por azar del destino, al contrario, ¿no? Desde que en ese caso comenzaron a cimentar las monarquías, ¿no? Luego de las caídas del sistema feudal, ya que lo vamos a ir viendo ya en el curso de Historia Universal, ¿ok? Entonces, se comienza a fortalecer una alianza entre monarquías y en este caso la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es como un alfil, es en este caso uno de las piezas entre los lugartenientes más importantes, ¿ok? Para poder mantenerla, para sostener esa estructura, en este caso que se iba a implantar en el territorio andino. Con el Regio Patronato, los reyes españoles se convirtieron en los patronos de la iglesia en América, ¿ya? Tenían tanta autoridad en asuntos eclesiásticos que se estableció el pase regio, que era una disposición por la cual ningún documento pontificio podía ser promulgado en América, sino era aprobado por el Consejo de Indias y el rey. O sea, era prácticamente, o sea, lo que le dijo la iglesia, los papas, ¿no? Le dijeron, bueno, hazte cargo de todos los asuntos eclesiásticos de tu territorio. Yo sé que lo que quieres es dominar, lo que quieres es mantener, hazlo. Te cedo todos mis derechos, pero me mantienes mi nombre, o sea, me lo cuidas bonito. ¿Ya? Ok. Entonces, eso fue de alguna manera la finalidad. Entonces, ya prácticamente la corona española intervenía en prácticamente todos los asuntos de índole religioso, ¿no? En el territorio, ¿ok? En el territorio. Eso no quiere decir que ellos podían estar fuera del territorio, o sea, no tenían ninguna injerencia. Dentro de España y de sus colonias. Ese era el área de injerencia de la Iglesia Católica, perdón, de la corona española en asuntos eclesiásticos. En sí, ¿qué cosas son los diezmos? ¿Ya? Para el sustento de la iglesia se contaba con las donaciones de los feligreses y el patrimonio personal de cada religioso al ingresar a una orden religiosa. Entonces, la corona española destina impuestos le impone, en este caso, impuestos a la iglesia. Y este, por ejemplo, es el diezmo. Entonces, que era más que todo el 10% de toda la producción agrícola, ¿ya? Es decir, la gente tenía que pagar de su producción un 10% y ese 10% iba en este caso para la iglesia. Y la primicia era otro tipo de impuesto en donde en este caso las personas debían, en este caso, entregar la primera cría de su ganado, la primera cosecha. ¿Ok? Y eso también iba para la iglesia. ¿Ok? En cuanto a la organización territorial, para hacer más eficaz este proceso de evangelización de los indígenas, el territorio también tuvo que organizar al respecto, instalándose arzobispados, obispados, parroquias, doctrinas y misiones. En cuanto a las parroquias, en ese caso se ubicaron en las ciudades donde residían los españoles. Cada parroquia estuvo dirigida por un párroco. En cuanto a las doctrinas, se instalaron en las zonas rurales, donde se ubicaban, en este caso, las reducciones de indios. O sea, tenían que estar más cerca de los territorios donde habían más indígenas para poderlos evangelizar mejor.
Los doctrineros tenían la obligación de evangelizar y para ya, entonces les decía, ¿no? Entonces, en este caso, los doctrineros ya tenían la obligación de evangelizar y para, en este caso, cumplir esta función, ok, era un requisito que ellos hablaran, eh, o en todo caso, mejor, que ellos hablaran en su lengua materna, es decir, en la lengua de los que dominaban los indígenas. Entonces, los doctrineros tuvieron que aprender quechua y aymara para poder facilitar la evangelización. O sea, era, ¿por qué? Porque tenía que desarrollarse lo más pronto posible. ¿Ok? ¿Ya? O sea, la idea era dominar el campo espiritual, pero no lo ibas a hacer si es que ibas a someter primero a los indígenas a estudiar el castellano. Ojo, cosa que los indígenas no tenían derecho a la educación. ¿Ya? No tenían derecho a la educación. Entonces, los doctrineros tenían que obligatoriamente aprender quechua para poder agilizar este proceso de evangelización. Las doctrinas que se encontraban en las selvas fueron llamadas misiones. Los sacerdotes encargados de las parroquias y doctrinas eran elegidos por los virreyes de turno. El virrey asumía también el nombre de vicepatrono de la iglesia en representación del rey. Tanto en las parroquias como en las doctrinas se registraban bautizos, nacimientos y defunciones, que luego servirían para el censo de la población. Por encima de las doctrinas y las parroquias estaban los obispados y los arzobispados. Eran un escalón un poquito más alto, ¿no? Que eran las máximas instancias eclesiásticas, ubicándose en las grandes ciudades. Los obispos eran elegidos por el rey, a quien el Consejo de Indias presentaba en una terna de candidatos. El primer obispo del virreinato fue Hernando de Luque. A ver, Camila, tú que estás, tú que ya sabes todo, aparentemente, dime quién fue Hernando de Luque. Entonces, presta atención cuando yo estoy hablando, no me estés leyendo. Ya, Hernando de Luque por ahí escuché en que dijo que era uno de los socios de la conquista, obvio. Ya, era uno de los socios de la conquista. Obviamente, pero no el más, no de los más resaltantes, ¿no? Porque recordemos que en este caso, Pizarro, que fue de alguna manera el personaje principal, ¿no? Murió a causa de, en este caso, una revuelta de almagristas. Y Diego de Almagro murió antes, en este caso, en en una de las batallas de la guerra civil entre conquistadores. Entonces quedó el mando de Luque. Por eso que él, ya también obviamente que él es también este hombre ligado al sacerdocio en este caso, tuvo menores recompensas, pero también continuó una carrera sacerdotal en estas tierras. Entonces, él fue el primer, en este caso, el primer obispo. ¿Ya? Ahora, pero él nunca llegó en sí al territorio americano. Y el fray, en este caso, Vicente de Valverde, fue nombrado, en este caso, obispo de Cusco. Eh, el arzobispado de Virreinato tuvo como sede, en este caso, la ciudad de Lima, del cual dependieron los siguientes obispados. Panamá, Trujillo, Arequipa, Chile, Quitos, Cusco, Huamanga, bueno, es un solo chileno. A ver, a ver, Joseph, ¿por qué crees en este caso de que el arzobispado solamente se encontraba en Lima y por qué los obispados dependían del arzobispado? Ya, en este caso por estructura, o sea, es decir, si hablamos en este caso de la cúspide eclesiástica, ¿no? O en todo caso una de las
de los estratos más altos está en este caso en el arzobispado de Lima. Los obispados son en este caso dominios de regiones. Panamá era una región, ¿ok? Todavía no era el país que soy, mucho menos todavía. Ni siquiera todavía en ese tiempo se tenía pensado en que iba a integrarse la Gran Colombia. ¿Ok? Chile igual era un territorio. No era en este caso, todavía no era una capitanía. Eso fue posteriormente ya a las finales del Virreinato del Perú. ¿Ok? Entonces, igual Quito. ¿Ok? Entonces, por eso que, ahora, como era el Virreinato del Perú, era un territorio bastante extenso, entonces si toda la estructura eclesiástica se concentraba en Lima, iba a ser muy difícil poder evangelizar a tanta gente en territorios más distantes. Entonces, lo que hace en ese caso es dividir, o en este caso, fundar obispados en diferentes, en este caso, regiones. Y así de esa manera poder llegar de una forma más rápida, en este caso, a la evangelización. En cuanto a las órdenes religiosas, ya habíamos visto algunas. Ya, a ver, cuando vimos en este caso la educación, ¿ok? Entonces, la tarea de evangelización estuvo a cargo de las órdenes religiosas, que llegaron al virreinato desde los primeros años de la conquista y que aún siguen teniendo vigencia en la actualidad. Pues, es decir, no es que en este caso eh, solamente en todo el proceso, una de las órdenes que tuvo que ser expulsada fue la de los jesuitas. Después las demás se mantuvieron todavía en el territorio, ¿ok? La primera orden, el primer grupo religioso en llegar fueron los dominicos en el año 1532, prácticamente a la par de, en este caso, el inicio en este caso, eh, de la conquista española. La orden dominica desempeñó un papel muy importante, pues fueron los primeros obispos, es decir, los dos primeros obispos, en este caso en Lima, fueron, en este caso, fueron dominicos, y además también fundaron la primera universidad. A ver, Jimena, ¿cuál fue la primera universidad fundada en el país? Solamente Jimena. Ahí, San Marcos, correcto. La Universidad de San Marcos. ¿Ok? Entonces, en 1533, o sea, el año siguiente de la llegada de los dominicos, eh, llegaron los franciscanos. Un año después ya habían construido su primer convento en Quito. Realizaron misiones en Tacna. Tenemos también a los mercedarios que llegaron en el año 33, en 1533. Esta orden recibió encomiendas del propio Francisco Pizarro, beneficiándose en el repartimiento de indios, pues no eran religiosos mendicantes, es decir, religiosos que vivían de la limosna. Posteriormente llegaron los agustinos en 1551, quienes construyeron conventos tanto en la costa, en la sierra norte y sur. Finalmente llegó la orden jesuita en 1568 y dieron un fuerte impulso a la evangelización y a la educación, como hemos podido ver cuando hemos hablado sobre la educación durante el virreinato. Fueron importantes escuelas durante el virreinato. Su labor también fue notable, ¿no? En, por ejemplo, ciudades de la selva como Iquitos. Ahora, uno de los procesos de esa evangelización fue, por ejemplo, la extirpación de idolatrías. Después de prácticamente 50 años del proceso de evangelización, aún todavía se mantenían poblaciones indígenas, ya todavía mantenían cultos a dioses o huacas sagradas. Esto causó una fuerte preocupación en autoridades coloniales. Para erradicar estas prácticas, para eliminarlas, ¿ok? Emprendieron una campaña de extirpación de idolatrías.
que tenía como objetivo destruir toda manifestación de religiosidad andina. Se realizaron varias campañas en el transcurso del siglo XVII, teniendo como consecuencia la sentencia de miles de personas y la eliminación de toda representación de deidad andina, como por ejemplo Malquis, que eran como momias, ¿no? Conopas y huacas, que eran llamados, este proceso fue llamado eh, ídolos por los extirpados. Por eso en este caso el nombre, ¿no? Extirpación de idolatrías. Las campañas se realizaron principalmente en los alrededores de Lima, como por ejemplo lo que hoy es Huarochirí. También se implementó el Tribunal de la Santa Inquisición, llamado Tribunal del Santo Oficio, y fue establecido en el virreinato de 1570, durante el gobierno del virrey Toledo. Su objetivo fue preservar la fe católica y la buena moral, velar por los intereses de la iglesia, combatir herejías, brujerías, las religiones ajenas a la fe católica, es decir, persiguieron también musulmanes. Los indígenas estaban fuera de su jurisdicción. Durante sus investigaciones se aplicaba la tortura como mecanismo de purificación del alma para obtener la confesión del inculpado. Una vez culpable, el tribunal sentenciaba el castigo que debía padecer el sentenciado. La sentencia recibía el nombre de auto de fe, sentencia que era ejecutada por el poder secular eh, en la Plaza de Armas de Lima, en presencia de autoridades virreinales. Las penas iban desde azotes hasta ser quemados vivos en la hoguera inquisitorial. En cuanto al sincretismo religioso, a pesar de la instalación, en ese caso, de persecuciones eh, a ídolos, en ese caso, indígenas, o en este caso, perseguir todas aquellas desviaciones de la fe católica, ¿ya? Todavía aún se mantenía en ese caso. No había eh, una fe, o en todo caso, una consecución, un camino de fe como quisieran establecer las autoridades coloniales. Entonces, se generó en este caso, este proceso por el que se produjo tanto en el tribunal inquisitorial como en este caso en el proceso de extirpación de idolatrías, generó una resistencia al cambio, siendo en este caso más enérgica y duradera que la misma resistencia política y militar. O sea, prácticamente estamos hablando de que la resistencia espiritual se dio desde apenas los españoles pisaron tierra andina y se mantuvo durante todo el proceso de virreinato. Es más, ni terminado el reinato, en este caso, se pudo terminar de arrancar a los indígenas de su pasado incaico. Tal es así que nosotros conocemos, ¿no? Todo el conocimiento que tenemos sobre, en este caso, en el ámbito espiritual inca, lo podemos saber gracias a esta resistencia. ¿Ok? Entonces, la imposición de la religión católica por parte de los españoles generó en primera instancia un choque entre ambas religiones. Pero luego los indígenas desarrollaron estrategias para poder conservar su culto, como fue, por ejemplo, la identificación de divinidades andinas como santos y símbolos cristianos. Estas identificaciones se reflejaron en las imágenes y tradiciones, permitiendo una aceptación gradual del cristianismo. Se generó así el llamado sincretismo en la medida en que se fueron fusionando elementos de las especies andinas con elementos cristianos, dando en este caso lugar a lo que se conoce como religión andina. Para poder apreciar el sincretismo religioso, basta con observar las diferentes celebraciones religiosas. O sea, en este caso, eh, en sí, o sea, para poder de alguna manera o sea, resistir este embate, ¿no? De los españoles, fue la propia gente que fue, en este caso, uniendo, ¿no? Símbolos cristianos
en este caso, con imágenes andinas. Y de esa manera iban adorando, o sea, en realidad, en el fondo, seguían adorando las imágenes, creencias andinas, con una máscara, en este caso, que eran los símbolos religiosos cristianos. Muy bien. Pues hasta aquí, en este caso, lo que corresponde a la religiosidad durante el virreinato. Ya, entonces, voy a regresar en unos momentos para poder continuar con la clase de historia universal.